La literatura es como el paracaidismo. En condiciones normales, solo algunos espíritus intrépidos lo practican, pero puede salvarte la vida en una emergencia. Esto dice Juan Villoro, el autor de Hotel Nirvana, con quien vamos a conversar hoy, y con Antonio Castro, el director de la obra Hotel Nirvana de la Compañía Nacional de Teatro, aquí en el Centro Nacional de las Artes. Esto es La Celestina, un podcast del Centro Nacional de las Artes. Entrevistas a personalidades de la vida artística de México. Vénganse a conocer los centros de las artes estatales. Un saludo para todos ellos. Pásele a bailar. Esto es La Celestina. Desde el Centro Nacional de las Artes, en su cumpleaños número 30, este es un episodio más de La Celestina. Hoy vamos a hablar sobre Hotel Nirvana con los maestros Antonio Castro, director de esta puesta en escena, y con el maestro Juan Villoro, el dramaturgo de esta obra. Es una producción de la Compañía Nacional de Teatro. Gracias, maestros, por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación a este diálogo, a este podcast que hacemos desde el CENART. Para empezar, antes de comenzar a charlar, nosotros tenemos una dinámica que es que les pedimos a los invitados que escriban un deseo para la próxima persona responsable de la Secretaría de Cultura. Esta urna la vamos a ir llenando con todos los deseos de nuestros invitados y se la vamos a entregar a quien sea el responsable de este sector o la responsable de este sector el próximo sexenio. Entonces, maestro Tony Castro, si puede y quiere leer su... Por supuesto. Mira, deseo. yo creo que es fundamental que vuelvan los fideicomisos de cultura, porque eso permite que haya una regularización en los pagos de todo ese dinero que ahorita, pues, como depende de la Secretaría de Hacienda, se posponen. Entonces, la operación del FONCA depende de esos fideicomisos y el que hayan desaparecido, me parece que nunca se explicó por qué. Si había algún mal uso o algún acto de corrupción, pues habría que castigar a los responsables, pero yo creo que es fundamental regresar ese instrumento para facilitar la producción del arte en México. Sí, hubo una sensación como de que todos los fideicomisos eran malos y en cultura nunca se explicó cuáles tenían alguna anomalía. Fue además durante la pandemia, ¿no? Entonces también eso fue muy abusivo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Maestro Juan Villoro, por favor. Sí, cómo no, con gusto. Mira, yo propongo dentro de las muchas cosas que se pueden proponer que se recupere para cultura el dinero que ahora se destinó al proyecto Chapultepec, que es básicamente un proyecto de obras públicas. Es un proyecto que integra el bosque de Chapultepec, que tiene un aspecto cultural, porque hay lugares de cultura, pero que se le asignó una cantidad de recursos a eso en un país donde hay muchos lugares de provincia que necesitan apoyos, y muchos creadores que también los necesitan. Y entonces ahí se fue buena parte de la iniciativa cultural durante 6 años, y yo creo que no podemos operar con esa concentración en un solo proyecto, y por otra parte que ese proyecto tenga que ver en lo fundamental con una reestructuración de una parte de la ciudad y no con el apoyo directo a los creadores y la creación de públicos culturales. Maestro, y además, totalmente de acuerdo con usted, el proyecto de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, sumamente centralista, aprovechó los recursos de una Secretaría de Cultura que generalmente tiene pocos recursos, pero además todavía no vemos los resultados, ¿no? Ya deberíamos estar viendo un poco más de lo que se ha construido, de lo que se ha hecho ahí. Claro, tocas un punto central, ¿no? Los proyectos se miden por su eficacia y por su realización, y pues aunque ya se han inaugurado parcialmente algunas cosas, pues estamos ya en la agonía del sexenio y muchos de los proyectos pues todavía no los podemos ver. Ese sería el primer punto con el que me gustaría comenzar a charlar. ¿Cuál creen que ha sido el principal desafío cultural de este sexenio? Un sexenio que se pintaba como un sexenio de izquierda, como un sexenio que abatía el priismo, el panismo que veníamos arrastrando. ¿Cuál creen que ha sido el principal desafío cultural?
Bueno, ha habido tantos recortes en educación, ciencia y cultura durante esta administración que ha sido muy difícil desarrollar proyectos. Todas las personas que nos dedicamos a estos trabajos sabemos que hay recortes tremendos. Entonces, esta idea de que solamente se debe apoyar el Tren Maya, que es un proyecto que destruye la naturaleza, que atenta contra el patrimonio de los pueblos originarios y contra el legado, pues, de pirámides y de otros vestigios que hay ahí, la apuesta multimillonaria por las energías fósiles en Dos Bocas, en fin, todos estos proyectos, el proyecto Chapultepec aquí en la Ciudad de México, pues han concentrado recursos que han desaparecido de todos los presupuestos de otros lados. Entonces está el combate a la corrupción y recuperar recursos que antes se desviaban y todo, pues no han ido a dar directamente a la creación de cultura. Yo creo que así es uno de los grandes problemas que hemos tenido a lo largo de 6 años. Sí, yo hubiera esperado que el desafío hubiese sido que la cultura y la producción artística llegaran a una parte más grande de la población, pero la realidad es que hemos estado en un sexenio de supervivencia, ¿no? Esa es la verdad. No, y hacemos las críticas también desde la postura de que estamos colaborando en la medida de lo posible. O sea, yo formo parte ahorita de un consejo del FONCA, estamos haciendo una obra aquí con la Compañía Nacional de Teatro. Es decir, es un apoyo crítico. Estamos nosotros tratando de apoyar en todo lo que se pueda hacer de manera muchas veces desinteresada, gratuita, pero al mismo tiempo sin dejar de criticar que se han perdido espacios y presupuestos que podrían beneficiar a la cultura. Y ahora que estamos en un periodo de electoral y de transición, ¿ustedes distinguen unas propuestas, unas ideas en lo que llevamos de campaña que tengan que ver con la cultura, el arte, que sean significativas? Pues desgraciadamente la cultura nunca forma parte de las prioridades de campaña, no es algo que tenga que ver directamente con eso, ¿no? Yo más bien pensaría pues en las trayectorias de los partidos y de las personas que están involucradas, y yo creo que, por ejemplo, en la Ciudad de México la candidatura de Clara Brugada representa un apoyo muy importante a la cultura entendida como forma de convivencia. Yo he estado en las Utopías de Iztapalapa y ha sido uno de los proyectos sociales más importantes de México de los últimos tiempos, y ahí sí vemos nosotros un proyecto progresista de apertura, de convivencia, y se entiende la cultura como una válvula de seguridad para la sociedad. Es decir, la gente que convive en función de hacer deporte, de reunirse para talleres, de estar juntas con creatividad, eso es lo que brinda una seguridad más grande, más fuerte y una estructura social resistente. Entonces yo creo que ahí hay un proyecto interesante para nuestra ciudad. Interesante, interesante. Sí, yo creo que no he visto que el arte forme parte de un discurso electoral, pero ciertamente ahí hay una posibilidad de generar un proyecto para hacer algo con la horrible inseguridad y la espiral de violencia que afecta a tantos jóvenes. Bueno, pues la formación artística sería una herramienta importante para combatir todo eso. Y al respecto, con este tema de espiral de violencia y todo lo que tiene que ver con una narcosociedad, leía un encabezado de un periódico donde el maestro Juan Villoro decía: tenemos que aceptar que somos una narcosociedad. Y eso tiene que ver con la obra Hotel Nirvana, con el consumo de drogas desde un punto de vista recreativo, pero también espiritual, ritual. ¿Ustedes imaginan a mediano o a corto plazo que en nuestro país se puedan legalizar algunas drogas? Bueno, el ser humano es un especialista en oportunidades perdidas y ya hemos tenido oportunidades grandes para hacer esto. Nuestra obra Hotel Nirvana se ubica en los años 60 y está levemente o libremente inspirada en la presencia en México de Timothy Leary, el gran profeta del ácido lisérgico, del LSD, que en Zihuatanejo ocupó en un hotel
un espacio para abrir la conciencia. En los años 60 México se convirtió en la sede mundial de expansión de la conciencia, algo inédito, inaudito, y la tesis de Timothy Leary es que si teníamos nosotros un control de las drogas, si podíamos clasificarlas, saber cuáles eran dañinas, cuáles ayudaban a expandir la conciencia o al autoconocimiento, y las entendíamos como un tema de salud pública y no como un tema de seguridad nacional, podíamos nosotros convivir con ellas tal y como lo han hecho los pueblos originarios de México, los huicholes, los zapotecas, tantos pueblos que han utilizado con fines rituales, como tú comentabas, ¿no? Con fines espirituales, rituales, las drogas. Entonces, él planteaba esto y ahí se podía definir, por ejemplo, qué drogas valía la pena conservar, de qué manera hacerlo, etcétera, ¿no? Entonces, incorporar a la sociedad en una discusión pública para saber cómo podíamos nosotros legal y saludablemente acudir a ciertos estimulantes. Esa oportunidad se perdió y él lo dijo en los años 60, si ustedes no acuden a esto, va a quedar todo en manos de los narcotraficantes, porque ya la tentación es muy grande, claro, y eso va a ser indiscriminado. Entonces, de los años 60, que se pensaba espiritualmente en la expansión de la conciencia, hoy tenemos la adicción con el fentanilo y las muertes instantáneas de tantos jóvenes, etcétera. Entonces, esa oportunidad ahí se perdió y por eso nosotros queremos recuperar esa utopía perdida, pero la obra también plantea la posibilidad, si eso existió una vez, es que puede regresar, ¿no? Cuando tú ves una chispa que salta, tú puedes decir, duró poco y fue efímero y la luz, esa chispa ya no existe, pero también puedes pensar, si existió, es que puede volver. No, totalmente. Yo estuve en la lectura dramatizada que hicieron a finales del año pasado de esta obra que ahora se va a estrenar. Me voló la cabeza desde distintos lugares. Lo primero que pensé es en Jorge Cuesta, ¿no? Nuestro gran químico, claro. Un dios mineral. Un dios mineral, Sí. un grandísimo poeta. Químico y alquímico. Y alquímico. Sí, sí. Y hay una teoría de que él descubrió el LSD antes que Hoffman. No, la verdad no lo sé, no sé si él hizo una síntesis. Otro poeta, Alberto Blanco, un poeta de mi generación, él hizo su tesis en química buscando una síntesis alterna del LSD, de modo que ha habido varias búsquedas del LSD, pero no sabemos si, en todo caso, no la patentó. No la patentó y la teoría es que después de encontrar el LSD es cuando tiene este momento de locura que le hace perder los estribos y ser internado en un hospital psiquiátrico. Pero en México la literatura y las drogas están íntimamente ligadas, ¿no? Pensaba en Bajo el Volcán de Lowry o pensaba en todos los beatniks. Sí hay como una tradición de explorar desde la literatura, desde el teatro, este tema, ¿no? Y más recientemente, por ejemplo, Se está haciendo tarde, de José Agustín, Claro. escritor recientemente fallecido, o La mirada en el centro, que es una prolongación espiritual de las mismas búsquedas que él tuvo. Pasto Verde de Pasto Verde, García Y Aldana. aunque no pertenezca a la literatura mexicana, pero mencionabas tú a los beatniks, Carlos Castaneda y las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Sí. En donde él llega a la conclusión de que Don Juan le da muchísimo peyote, dice, porque tú estabas pero verdaderamente tan atontado que necesitabas una sobredosis de peyote para sacudirte, pero la sabiduría está en no usar peyote, o sea, en poder entender que esto que tú haces, este adiestramiento es ya espiritual, que es otra de las cosas que nosotros pues tratamos de plantear en Hotel Nirvana. O sea, el tema de cualquier estimulante es la dosis, ¿no? Claro. Paracelso decía hace siglos, la dosis hace al veneno, ¿no? Exactamente, porque si te pasas de la raya, lo Claro. que te cura te perjudica. Sí, pensaba también en este libro de cuentos de Julián Herbert, Cocaína, Manual del Usuario. Y sobre todo en el norte del país creo que la literatura se ha aproximado más al fenómeno de las drogas. Y en el teatro mexicano no es un tema tan recurrente, es mucho más de la narrativa, ¿no? Sí. ¿Por qué este tema que es
fundamental en la vida cotidiana de este país, ha llegado tan poco al teatro? Pues no lo sé, pero ciertamente uno de los atractivos de Hotel Nirvana es que sí toca ese tema, ¿no? Y donde sí se habla no solo de las drogas en términos de criminalización, sino como desde un punto de vista recreativo. Y pues está esta relación tan compleja con este detonador de la imaginación. Ese es un tema incómodo del que no nos gusta hablar y que sin embargo pues la música de los 60, de los 70, la música popular de Estados Unidos, pues no se entiende sin las drogas, ¿no? Yo creo que los personajes, hay una galería muy amplia de personajes en la obra que van llegando desde distintos lugares a querer transformarse, ¿no? El texto de Juan propone una droga imaginaria que es el logos. Y que es una droga que estimula el lenguaje, ¿no? La parte del, exactamente, Juan llama la obra una comedia de la elocuencia. Entonces, bueno, digamos, hay también una celebración del lenguaje. La obra es un carnaval del lenguaje que finalmente pues es la herramienta principal con la que procesamos la realidad. Entonces, en la medida en la que somos capaces de nombrar algo, lo entendemos. En la medida en que no somos capaces de darle un nombre, pues las cosas permanecen un misterio. Entonces, pues sí, la metáfora en el fondo es la imaginación, ¿no? Un estimular lo que está detrás de la expansión de la conciencia, es cómo utilizar ese músculo que es la imaginación para reinventarnos a nosotros y al mundo. Eso es fundamental, la reinvención del mundo a través de la ficción. Y yo pensaba, cuando estaba escuchando la lectura dramatizada de Hotel Nirvana, que en mi experiencia, muchos actores y actrices necesitan de estimulantes, algunas veces de drogas legales, como puede ser el café, por ejemplo, ¿no? Que al final es una droga, o de fumar antes de función, ¿no? De tabaco. Pero bueno, también hay esta estimulación, creo que ocurre mucho en las artes escénicas, de buscar algo que te ayude a romper este miedo escénico o esta conjetura que plantean las artes escénicas del aquí y ahora y poder darte valentía, empoderarte. ¿Hay alguna anécdota, alguna historia con actores? Bueno, yo te debo confesar que siempre he visto la actuación como un ejercicio de sobriedad. Por supuesto que hay muchas historias de actores que consumieron distintas sustancias, pero yo en mi experiencia lo que he visto es resultados catastróficos. A diferencia de la música, ¿no? Del rock, donde hay todas estas historias de los músicos estimulados por las drogas, yo creo que la actuación es un ejercicio de absoluta sobriedad y de ahí lo emocionante, ¿no? Que es a partir de esa sobriedad reinventar todas estas realidades emocionales, ¿no? Y en ese sentido hay algo muy afortunado de que la compañía haya decidido producir este proyecto, porque hoy en día, pues tú lo sabes, un elenco de 11 actores, pues está fuera de la sensibilidad teatral de nuestra época, ¿no? Entonces, el poder tener a este grupo, además de extraordinarios actores, pues ha sido un regalo para la puesta en escena, ¿no? Son actores de muy, muy alto nivel y que se han entregado con mucha generosidad a los delirios que plantea Juan, ¿no? Delirios muy, muy divertidos, muy irónicos. No son muchos 11 personajes, maestro. Fíjate que eran más, porque yo quería que fuera una última cena psicodélica. Entonces yo quería que fueran 13, okay. Pero discutiendo la obra con Tony, que para mí siempre es muy, muy, muy estimulante trabajar con él, él me dijo, mira, no podemos hacer un arco de transformaciones de tanta gente, el público se va a perder en algunos y tenemos que sacrificar a 2. Entonces quitamos unos gemelos que estaban ahí, pero originalmente eran 13. Ahora también ahí yo me engolosiné posiblemente por lo que decía Tony, porque tú haces una obra para 3 actores, pues para que te la puedan poner, porque sí, claro, si no, dices tú, ¿quién me va a pagar una obra con muchos actores? Y la Compañía Nacional, la verdad, es esa gran reserva del teatro colectivo. Y entonces una oportunidad, la primera invitación me la hizo Luis de Tavira, a que le agradezco muchísimo, y le agradezco igual a Aurora Cano para llegar a
a la realización de esta obra, porque solo con la compañía se puede hacer algo. Sí, porque es un ejercicio de gran formato, ¿no? Es un teatro de proscenio con una gran escenografía. Ahora, el tema lo requería, porque Sí, es claro. un hotel, Sí, claro, un hotel, sí, ¿no? sí, Entonces, sí. en un hotel donde hay 3 huéspedes, tú dices, oye, ¿qué clase de hotel es ese? Pues es exactamente. Y en Zihuatanejo, además, Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Es su segunda o tercera puesta en escena juntos? Tercera, aunque Tony... Pero yo siento que llevamos más porque algunas las he hecho 2 veces, ¿no? El filósofo de Clara Ah, sí. la estrené en el Teatro Santa Catarina y luego la hice en el Teatro Romea en Barcelona. La desobediencia de Marte la hicimos también 2 veces, ¿no? Con Joaquín Cosío y Chema de Tavira y luego con Víctor Trujillo y Mario Isaac. Y hemos hecho otras cosas. Recientemente hicimos un podcast con un texto de fútbol de Juan, 2 monólogos fantásticos. No fue penal, que espero que podamos hacer en teatro próximamente. Pero sí, me hace muy feliz, me divierte mucho colaborar con Juan. Yo creo que uno de los regalos del teatro es ese, ¿no? Poder, pues es que ¿qué hay más divertido que juntarse con unos güeyes para hacer una obra de teatro y ver qué se le ocurre a alguien y luego cómo lo cambias y me gusta mucho la mirada así crítica de Juan sobre la realidad, pero que siempre tiene estos elementos lúdicos de humor, ¿no? Y además les ha ido muy bien, es decir... Pues no nos quejamos. Tengo la sensación de que en el teatro mexicano había o hay una reticencia a que escritores que provienen de otros géneros se involucren en la vida teatral. También por experiencias que han salido mal, ¿no? Es decir, las obras de Carlos Fuentes, La hija de Rappaccini de Octavio Paz, Ifigenia Cruel de Alfonso Reyes. ¿Y cómo salió aquello? Fíjate que fue una experiencia muy divertida, porque es una obra maldita. Y tiene pasajes muy, muy hermosos. Hay un personaje que es un prólogo que va apareciendo en distintos momentos y tiene versos muy, muy hermosos. Pero lo que me impresiona es la única obra que he hecho más de 50 obras, que no recibió una sola reseña. Nadie... Pues como que había esta aura. Tú cuando lees a Paz antes de La hija de Rappaccini, él se autonombra como gente de teatro. Habla de Molière y habla de Shakespeare. Y después de esa obra ya, ¿no? Como que quedó vacunado tristemente. No iba ni siquiera al teatro, ¿no? Sí, en Europa sí iba al teatro y tenía relación con algunos dramaturgos, pero ciertamente escribir para la escena pues es otra cosa, ¿no? O sea, la palabra impresa no exige verosimilitud, ¿no? Y en el teatro, pues sí, ¿no? Tienes a un actor que dice, pues yo cómo voy a decir esto, suena rarísimo, hay que ver entonces cuál es el subtexto, cómo funcionan las cosas. Es un bicho totalmente distinto al de la narrativa. Y yo estoy seguro que si Paz hubiera seguido escribiendo teatro, pues probablemente hubiera escrito unas obras magníficas. Pero pues de alguna manera escribir teatro tiene que ver con hacer teatro. Entonces, pues se va... Juan se tardó en escribir, ojalá hubiera escrito antes, pero bueno, sí, felizmente se incorporó desde la veteranía al teatro y pues ya ahora tiene una obra dramática cada vez más vasta, ¿no? Ya has escrito más de 10 obras de teatro. Más o menos, sí, por ahí. Sí. Pero bueno, siempre es difícil el tránsito de un género a otro, esto que tú preguntabas. Me acuerdo cuando se estrenó mi primera obra, Muerte Parcial, yo afortunadamente, de pura chiripa, leí una biografía de Henry James. Y Henry James, bueno, era un novelista estupendo, pero le pasaba lo que nos pasa a tantos escritores, que decían, no tengo suficientes lectores, ¿no? Y en cambio veía que los teatros de Londres estaban llenos. Y envidiaba a Oscar Wilde, que le parecía no un buen dramaturgo, pero que llenaba los teatros. Entonces dijo, pues yo quiero probar mi mano en el teatro, quiero hacer algo. Y le fue pésimo. Entonces yo estaba leyendo, justo llegué al pasaje donde él fracasó totalmente y dije, bueno, si Henry James, el autor de Otra Vuelta de Tuerca, de Daisy Miller, Retrato de una Dama y de tantas obras, que por cierto luego todas han sido grandes películas, ¿no? Fracasó, pues ya tengo yo derecho a fracasar igual, ¿no? Porque sí es algo totalmente distinto, son dinámicas diferentes, no se trata de, por ejemplo, no se trata de trabajar el diálogo, ¿no? Muchos piensan, como yo soy un novelista que dialoga mucho,
eso ya El me convierte teatro, en claro. dramaturgo. Sí, no. Pero es que en el teatro el diálogo es una forma de la acción. O sea, una frase que puede ser intrascendente, por ejemplo, ¿dónde están las llaves? ¿No? Puede generar una tensión terrible si tú sabes que esas llaves han causado un conflicto entre dos personajes y entonces decir una frase tan sencilla hace que suceda a continuación algo dramático, ¿no? Y bueno, eso no todo mundo le interesa o puede hacer esta, digamos, esta transformación de escribir narrativa, ya sea dialogada o no, a escribir teatro, pero bueno, afortunadamente y con la ayuda de los dramaturgos y los actores y todo, pues yo me he divertido mucho haciéndolo. Y poca gente lo sabe, pero tuvo un comienzo como actor. Sí, ¿Nos sí, puede que yo contar ese tema? lo trataba de ocultar. No, ¿Por ya- qué me ya- estás ya es de- balconeando? ya es de dominio público, maestro. No, qué cosa. Sí, es que mi madre dirigió el Centro de Teatro Infantil en la colonia Roma, en la esquina de Chihuahua y Monterrey. Y entonces yo desde niño pues fui a ver obras y yo hacía teatro como actor infantil, pusimos El Traje del Emperador y otras obras, etcétera. Entonces, bueno, ahí tuve una especie de afición nada más, pero tiempo después, cuando ya estábamos en la adolescencia, Jaime Noalart, que luego sería un diplomático mexicano muy importante, y que por cierto la diplomacia es otra forma de la actuación, La actuación. ¿no? Él se había formado ahí y dijo, tenemos que reunirnos para hacer teatro por nuestra cuenta. Y en ese momento el gran ídolo nuestro era Alejandro Jodorowsky. Claro. Y que él había abierto justamente puertas contraculturales al teatro y que, bueno, había hecho unas puestas extraordinarias. Y entonces hicimos una obra de creación colectiva que se llamaba Crisol, donde todos actuábamos y escribíamos y todo. Y yo pensé que pues mi futuro en la literatura estaría escribiendo teatro o en la actuación. Pero bueno, después me acobardé bastante porque pues a los 16, 17 años ¿quién te va a pagar una obra? El primer salario que yo recibí en mi vida fue un sobre con tan poco dinero que no había billetes, solo había monedas. En el Teatro Comonfort, por las funciones que dábamos. O sea, el primer pago que yo recibí en mi vida fue como actor en el Teatro Comonfort. No lo olvidaré nunca. Y bueno, después dije, si yo escribo un cuento, pues eso nada más necesito una libreta, un bolígrafo y ya con eso la hice, ¿no? Y bueno, me mantuve cerca del teatro siempre, ¿no? Traduje teatro, tenía muchos amigos teatrales, iba mucho al teatro, incluso en una reseña teatral, Víctor Hugo Rascón Banda, que era muy generoso, me vio en el teatro y me dice, Juan, siempre te veo en el teatro, qué raro. Y en una reseña que él escribió en la revista Proceso, dice, me encontré otra vez a Juan en el teatro. Dice, y es muy raro porque los novelistas no van al teatro. Sí, pero bueno, a mí me gustaba mucho. Y yo escuché en una entrevista que hubo un pequeño episodio que puede considerarse acoso con un director de escena. Ay, Dios mío, pero tú sabes demasiado. Fíjate que yo no lo había pensado así porque es curioso cómo cambia la época, cómo cambia la vida. Este era un actor de Alejandro Jodorowsky, que como te digo era nuestro gran ídolo. Y era un actor que pues quería reunir, así me dijo, un grupo de jóvenes actores prometedores. Y entonces pues me pasó lo que le ha pasado a tantas personas, sobre todo a mujeres, ¿no? Chicas que llegan con ilusiones a la Ciudad de México o a Nueva York y de pronto un productor les dice, oye, tú tienes un talento increíble y quiero convertirte en protagonista de algo, y la chica piensa que tiene un talento increíble y yo fui esa chica porque yo pensé que yo tenía talento y que yo podía hacer obras. Me invitó a una casa maravillosa con fábulas pánicas de Alejandro Jodorowsky en las paredes, mandalas de la India, o sea, el mundo al que yo aspiraba, ¿no? Claro. Pero creo que él no estaba interesado en mi talento, ¿no? Desgraciadamente. Ahí empezó un poco la certeza de que tenía yo que cuestionarme si realmente tenía yo talento o no en la vida. Y entonces, bueno, pues eso me alejó un poco, porque claro, bueno, me alejó de un grupo teatral en donde yo había caído de manera equivocada, ¿no? No lo percibí como una cosa porque entonces no se hablaba de eso, simplemente lo percibí pues como una oportunidad fallida para ambos. Yo quería el teatro y él quería otra cosa.
y eso nos pudo impedir tener a un Juan Villoro actor. No, yo creo que no se perdió nada el teatro conmigo como actor. Espero poder aportar algo como dramaturgo. Eso me parece mucho más importante porque sí, realmente no creo que yo tuviera madera para eso. Quien era muy buena era mi hermana, pero ahí fíjate que mis padres no la dejaron actuar. Mis padres, y eso es increíble porque era una familia de universitarios Muy progresista. y consideraban que era un camino de perdición, que su hija Wow. y mi hermana sí tenía talento. Mi hermana Carmen sí tenía talento. En pleno siglo XX, con familia progresista que Pues esto haya pasado. ni tan progresista, porque así pasa, ¿verdad? Sí. Tú eres progresista hasta que tu hija quiere ser actriz. Actriz. Sí. Ahí hay un tema para escribir una obra también. Esa ¿no? obra está pendiente. Sí. Sí. Maestro, usted ha escrito mucho para distintos públicos, para jóvenes, para infancias. ¿Ha pensado en escribir dramaturgia también para públicos específicos, que no sea teatro para adultos? Ah, sí, yo tenía una idea y un proyecto en alguna ocasión con Lorena Massa cuando ella estaba en la UNAM. Habíamos pensado una obra y tengo una idea. Es una obra protagonizada por un tlacuache, porque el tlacuache es el Prometeo del mundo americano, es el ladrón del fuego, ¿no? Entonces él se roba el fuego y lo oculta en su bolsa marsupial y por eso se le chamusca la cola, por eso tiene una cola así como chamuscada. Entonces ese es un protagonista de una obra que yo quiero escribir que está inspirada en leyendas prehispánicas. Qué interesante. ¿Y ya está en camino ese texto o es Pues solo una escalera? está en el camino en mi cabeza, pero ese camino es como el periférico embotellado. Sí. Qué bonita alegoría. Maestro, yo le quiero, aprovechando este tema, hacer un reclamo. A ver. ¿Por qué solo dirige teatro para adultos? Fíjate que mi hija, que ya tiene 17 años, alguna vez cuando tenía como 6 o 7 años, Alicia. ajá, me dijo, ¿qué pasó? Sí. Nada más haces obras para adultos. ¿De acuerdo? Y me puso una regañada horrible y dije, no, yo debo hacer una obra para públicos más jóvenes, pero pues felizmente, por otro lado, pues siempre estoy haciendo teatro y entonces como que no he logrado hacer esa obra, pero es algo que ya no será para mi hija, Ya no. pero que siempre he querido hacer, ¿no? Bueno, ya que estamos en la Celestina, yo te propongo un celestinaje. Entonces, haz mi obra del tlacuache. Ok, órale, ya está. Sí. Mira, entonces Qué bonito acuerdo. saldaré esa Sí, deuda. por favor. ¿Salió de aquí? Sí, exactamente. Sí. Qué maravilla. No hay, yo tengo la sensación que los directores y directoras de escena que trabajan mucho para adultos les cuesta diversificar su público y al contrario, los que trabajan más para infancias y adolescentes sí pueden aspirar a trabajar para adultos. Puede ser. Yo he trabajado en una diversidad muy grande de proyectos y de públicos. Siempre me ha interesado mucho el teatro como un ejercicio de diálogo con el espectador. Siempre he resentido cuando veo a directores que siento que están dirigiendo de espaldas al público, ¿no? Sí. Y en ese sentido yo he hecho obras de todo tipo, con perfiles experimentales, obras comerciales, he dirigido ópera, he dirigido para el carro de comedias, he dirigido teatro que se ha representado en cárceles. Me gusta mucho la exploración de los diversos públicos. Creo que lo que no he hecho es teatro para niños. Exacto. Eso es lo que me ha faltado. Pero sí requiere de lo que tú dijiste es muy interesante, sí requiere de un cambio. A mí me gusta mucho en el teatro todo este proceso por medio del cual un actor entra en personaje. O sea, cómo se convierte en ese personaje, o sea, cómo empieza a comer como rey, incluso en su casa, o a tratar de dormir como un rey, si es que se puede dormir de una manera especial como rey, o caminar como rey. O sea, empieza a entrar, ¿verdad?, en personaje. Y yo creo que en cualquier cosa relacionada con el público infantil requiere de un trabajo psicológico parecido, ¿no? Al principio del Principito, Saint-Exupéry dice, todos los adultos han sido niños, pero la mayoría lo ha olvidado. Establecer ese
ese contacto, entrar en personaje, porque hay muchos autores muy buenos, pero que cuando escriben para niños, pues realmente no están pensando en hacer contacto con la mente infantil. O sea, necesitas como retrotraerte psicológicamente y eso es muy importante. Eso lo ha escrito muy bien Francisco Hinojosa, el autor de La peor señora del mundo, que tiene una idea muy clara al respecto de cómo tú tienes que entrar en sintonía con el niño, no para contarle desde una superioridad lo que él debe escuchar o leer, sino lo que tú, desde una horizontalidad que tú recuperas, le quieres decir, ¿no? Entonces, ese proceso es muy interesante y yo creo que es importante para el director, para el autor, para todos, pero no todo mundo le interesa hacer ese viaje hacia su propia infancia. No, totalmente. Y es una manera, a mí me interesa mucho teatro para públicos específicos porque creo que es la única forma de captar público nuevo. Sí. ¿No? Niños y niñas que van al teatro y lo convierten en un hábito y luego van a llevar a sus hijos y a sus hijas al teatro y van a pagar un boleto. Y eso creo que en un país que tiene tantos jóvenes y tiene tantos infantes, deberíamos producir más teatro para este público y sobre todo nuestros grandes directores de escena pues deberían interesarse también en este público, sí. ¿no? Sí, por eso te hablaba del Centro de Teatro Infantil, que Claro. digo, para mí fue esencial cuando yo era un niño poder entender que el teatro me incorporaba. Y esto que dice Maribel Carrasco, la gran dramaturga para infancias en México, ver el mundo desde la mirada de esas edades. Eso, ¿no? eso es. Y eso es fundamental y genera una empatía brutal. Bueno, con esta reflexión vamos a la cápsula de los Centros Estatales de las Artes. Para quienes no lo sepan, el CENAR tiene diseminados en distintos lugares del país convenios con centros estatales que replican muchas veces lo que ocurre aquí en la Ciudad de México. Vamos a escuchar la cápsula de Un Minuto con un Centro Estatal de las Artes, esta vez el Centro Estatal de las Artes de Baja California en Tijuana. Soy Elizabeth Ibarra y desde el Centro Estatal de las Artes Tijuana les cuento que cuando ustedes lleguen por primera vez, a lo que huele a nuestro espacio es a hierbas verdes y aromas florales, ya que además de las áreas verdes con las que cuenta el centro, la cercanía al Parque Morelos abundan los espacios de olores frescos y dulces. Lo primero que verán es nuestro edificio del Cinema Sear Tijuana y el redondel. Al adentrarse, podrán observar los otros 5 edificios: Foro Experimental, Artes Plásticas, Artes Escénicas, Cafetería y Coordinación. Entre los pasillos se podrá escuchar a los pájaros entre la vegetación y música proveniente de alumnos practicando o artistas ensayando. En este centro hay más de 1,000 personas transitando semanalmente entre alumnos, artistas, personal administrativo y espectadores. Si te interesa saber más de nuestra oferta académica y cartelera cultural, síguenos en nuestras redes sociales como Sear Tijuana. Estaremos muy encantados de tenerte en nuestras instalaciones y en las actividades que hemos planeado para ti. Continuamos en La Celestina desde los 30 años del cumpleaños número 30 del Centro Nacional de las Artes. La voz en off que hoy no ha aparecido, que ha estado muy oculta. ¿Pasamos a las preguntas o qué quieres hacer, voz en off? Es que estoy muy entretenida con los maestros, perdónenme. Sí, pasemos a las preguntas porque la gente nos puede contactar en las redes sociales como @lacelestinapodcast. Ahí usted puede enviarnos su anécdota, su comentario, su travesura, cualquier cosa que quiera comentar aquí sobre las artes escénicas. Vamos a ver qué nos han escrito. Ren Flonis desde Instagram dice: en el Teatro La Caja en Jalapa estaba entrando el público, a un señor se le acabó el piso, se cayó y se fracturó el brazo. Lo de José Agustín fue terrible, porque fíjate que lo de José Agustín él fue víctima del cariño de la gente. La gente lo estaba buscando ambiciosamente para pedirle un autógrafo, tomarse una fotografía con él. Estaba en un teatro en Puebla, de esos teatros porfirianos que tienen foso, se fue haciendo para atrás, era un momento de oscuridad, no estaba bien iluminado todo esto, y cayó en el foso y se fracturó en 3 partes el cráneo. Entonces fue terrible, o sea, la gente, digamos, casi lo mata por admiración.
Qué triste. Y después de ese accidente ya fue muy complicado. Tienes razón, ya no se recuperó como para tener una calidad de vida, pero ya no volvió a escribir. Ya no ni volvió a nada. escribir. ¿Alguna anécdota de alguna fractura en escena? Pues mira, me estaba acordando, pero no es nada divertido, en una comedia que hice hace muchos años que Juan vio, que se llamaba Prenom. Al principio de una función se infartó un espectador y se paró la función. Habían unos médicos ahí que atendieron a una señora, pero pues sí, son esos momentos donde la ficción y la realidad se entrecruzan ahí terriblemente. Qué complicado. Ahora está ocurriendo mucho en el fútbol. Maestro Juan Villoro, que es también pambolero, como que veo que en espectáculos masivos, pero especialmente en el fútbol, hay accidentes entre los espectadores, como de infartos o de convulsiones o violencia, y se paran los partidos. Y yo me preguntaba, y hace unos años seguramente también ocurría, pero nadie lo sabía, ¿no? Lo que ocurría en la grada no se transmitía, no llegaba. Si hay como una epidemia de accidentes en el fútbol, ¿puede ser? A ver, yo creo que hay accidentes en las tribunas, pero yo creo que siempre los ha habido, siempre ha habido broncas, cuchillazos. Las barras bravas en Argentina han cobrado más de 300 vidas, o sea, es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, bueno, el fútbol siempre ha tenido estas zonas de rispidez y por supuesto es una actividad cardíaca porque tú estás como espectador viendo los partidos y estás siempre a punto, ¿verdad?, de sufrir un infarto, sobre todo cuando juega el Necaxa, porque además no juega bien. Entonces ese es un problema añadido. Eso siempre ha estado, ¿no? En cuanto a los jugadores, yo creo que también hay cada vez más lesiones. Sí. Algunos de los equipos más importantes de Inglaterra, por ejemplo, el Liverpool, que va de líder de la Premier League, está jugando con 5 suplentes. Es increíble, o sea que probablemente hoy en día es el equipo punta en el mundo, tiene 5 suplentes por los golpes, los encontronazos, la suciedad del fútbol masculino. Ahí yo creo que también es una de las grandes lecciones del fútbol femenil, que es un fútbol mucho más limpio, con menos faltas y sobre todo con menos simulación de faltas. Entonces, en ese sentido, es un fútbol más sano. También el Fútbol Club Barcelona, por supuesto, el maestro Juan Villoro, está jugando sin Pedri, sin Gavi, hay muchísimos lesionados. No, es que al final de la temporada un equipo es un hospital, ¿no? Es que son demasiados juegos también. Eso es, porque la exigencia física. Ahora, volviendo al teatro, hay directores que quieren hacer siempre unas cosas así de corporales tan exigentes que al final también todos los actores están luxados, ¿no? Los ponen a echar maromas y todo eso. Afortunadamente, Tony no representa ese teatro de la crueldad y creo que todos llegarán sanos al estreno. Pero bailan mucho en Hotel Nirvana, porque hay un grupo grande de colaboradores, entre los cuales está la coreógrafa Andrea Chirinos. Y entonces, desde el principio, a mí me pareció que era importante para entrar a este mundo psicodélico la música y la danza, ¿no? No entiendes la psicodelia sin esos dos componentes. Felizmente, además, también está Diego Herrera de Caifanes, con su hijo Mariano, que hicieron una partitura de música original para la obra que está increíble. Y cada personaje tiene su nahual, tiene que escoger un nahual para participar en las sesiones, que es como su avatar que lo representa de alguna manera, que puede ser un concepto, puede ser un animal, todo eso. Pero también gracias a esta coreografía de Andrea Chirinos tiene un nahual rítmico, porque cada personaje baila de manera diferente. O sea, le encontró una personalidad distinta a cada uno de ellos para que se expresen, y eso también es muy interesante. ¿Quién sabe en qué momento se está escuchando este podcast? Pero si ven en cartelera Hotel Nirvana, que acudan a las funciones. Maestro, saqué yo una La mano santa, muy bien. Martina, así. Desde Instagram, la gente se ríe en una película o en una obra de teatro por maldad. Solamente nos reímos cuando pasan cosas terribles. Es una crítica a la risa. Yo quiero decir que yo comparto un poco el temor a ciertos espectadores que se ríen de cosas que no necesariamente son cómicas y que como que ellos están entendiendo algo más. O sea, como que quieren que los veamos a ellos y ya no a los actores. ¿Te acuerdas que fuimos al Helénico a ver una obra? Sí.
y teníamos unos atrás que no paraban de reírse y nos echaron a perder la obra. Totalmente, pero además cuando la obra es cómica, pues tú también estás volcado en eso, pero hay momentos en que alguien como que entiende algo especial y entonces suelta una carcajada estruendosa. Y luego también aquí también alude un poco a la risa malsana de que cuando a alguien le pasa algo trágico la gente se ríe. Yo me acuerdo cuando era niño, mi abuelita me llevó a ver una película de Chaplin y Chaplin se caía y la gente se reía y mi abuelita era yucateca y decía, pobre hombre, ¿cómo se pueden burlar de sus desgracias? Porque en realidad pues lo hacía de manera cómica Chaplin, pero ella decía, no, pues este señor se cayó, se tropezó, le embarraron un pastel en la cara. ¿Cómo es posible que la gente se esté riendo de esto en el cine? Y entonces empezaba a callar a la gente en el cine y todo eso, porque compartía mi abuelita exactamente esta opinión de la risa malévola que tiene la persona, que tiene Martina, que nos escribe. Y yo recuerdo también en la larga temporada de 1822 que a veces cuando fusilábamos a Iturbide la gente se reía. Yo decía, oye, qué mala onda, ¿no? Digo, a ver, puedes estar en desacuerdo, pero celebrar, aplaudir cuando fusilan. Y ese también es un problema de la dramaturgia, que a veces si tú generas un momento cómico de hilaridad, luego ya no puedes recuperar mucho a la gente para momentos de seriedad. Entonces, exacto, cuando ya pones después el fusilamiento, después de algo cómico, ya no los recuperas para eso. Pero algunos espectadores sí, pero otros no. Entonces hay que saber dosificar el humor también. Esto es una crítica velada a Flavio González. No. Autor de la obra. Sí, no, además la comedia está basada en la desgracia, ¿no? Molière es... Por supuesto. El gran comediógrafo, pues siempre son situaciones terribles, ¿no? Lo que le ocurren a los personajes. Vamos a la última dinámica de la Celestina, que son los regalos. Un regalo que la Compañía Nacional de Teatro nos hará a través de una obra que escribió el maestro Juan Villoro. La Guerra Fría, dirección de Mariana Jiménez. Tenemos aquí un programa de mano. Esta obra la escribió el maestro Juan Villoro. Es producción de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y estábamos hablando que estos objetos, estos programas de mano están cada vez más en desuso, están desapareciendo, ahora son códigos QR, ahora hay que entrar a un link. Y este es el regalo que nos transmitieron para dejarlo en la Biblioteca de las Artes, como a todos los invitados e invitadas que van a dejar un regalo para la exposición viva de los 30 años del CENART. Ya no hay programas de mano, maestro. No, esa es una tragedia porque la verdad el pretexto fue la pandemia porque se podía contagiar la gente al tener un objeto físico en las manos, pero luego también se convirtió en una opción de ahorro, pero yo creo que pues es una discriminación tecnológica tener que buscar un código QR, qué tal que tu teléfono no sirve, te quedaste sin pila, o muchas veces ya nos ha pasado a Tony y a mí la última vez que fuimos como espectadores que no funciona el código. Entonces, bueno, eso es medio desastroso. En fin, ojalá se recuperara la artesanía del programa de mano, porque también ahí se establece un contexto de lo que trata la obra y por otra parte se le da crédito a las muchas personas que participan, ¿no? Es una herramienta de documentación del teatro muy importante, porque el teatro mexicano está mal documentado, entonces al perder la impresión de estos programas hay mucha información que quién sabe si quede ahí. Sí, generan memoria, ¿no? Al mismo tiempo la gente puede regresar a ese programa de mano para recapitular cosas del espectáculo y no regresas a ver un código QR, ¿no? Pues sí. Bueno, pues como retribución a este regalo que es el programa de mano de la obra La Guerra Fría que dirigió la maestra Mariana Jiménez, les vamos a regalar una galleta china de la suerte del arte y la cultura para que abran el mensajito que tiene ahí. Bueno. Esto lo escribió la voz en off, así que yo no me hago responsable de las premoniciones. Ok, vamos a ver. La voz en off haya diseminado. La galleta de la suerte puede ser no de tan suerte. O no. Depende de su ánimo. Ok. Es la galleta del destino. La galleta del destino del CENART. A ver. Harás audición para la Ópera de Bellas Artes, serás seleccionado. Maestro. Magnífico, Qué muy maravilla. bien. Ahora falta saber en qué papel te sientes capacitado de sí. Ah, mira, esto está muy apropiado para mí que tengo el signo Libra, que es bastante diplomático.
Entonces, no es un signo de confrontación, sino de conciliación. Y dice lo siguiente: no entenderás una obra de teatro postdramático, pero dirás que te gustó. Como todos hacemos. Es algo que nos pasa muy comúnmente, por lo menos a mí. Pues con estas premoniciones terminamos la emisión del podcast de hoy. Muchas gracias al maestro Antonio Castro. Al contrario. Gracias. Gracias a ti. Gracias al Centro Nacional de las Artes por acogernos en La Celestina. Hasta cualquier momento. Esto fue La Celestina, podcast del Centro Nacional de las Artes. Nos esperamos ver en el siguiente capítulo. ¡Vámonos! Gobierno de México.